Es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Buenas noches, amigas y amigos de Canal Capital. Un día más, una tarde más con todos ustedes para hablar de la paz y de los derechos humanos en Colombia. Hoy nos acompaña el presidente Rafael Correa, presidente constitucional de Ecuador. Ecuador, país con frontera, con amplia frontera con Colombia. Esta tarde, por tanto, hablaremos de esa influencia, de lo que significa este proceso de paz, con una voz tan autorizada como la del presidente Correa. El presidente Rafael Correa es, además de un economista con muy buena formación, uno de los presidentes que ha modificado, que ha cambiado la visión del Estado en América Latina, que le ha dado unos nuevos contenidos a la política y a la práctica política. Presidente que ha impulsado seriamente la integración regional y que no ha tenido ningún problema en plantear claramente las diferencias en los escenarios nacionales e internacionales cuando ha tenido que plantearlas. Por eso le hemos invitado a Hablemos de la Paz y de los Derechos Humanos al presidente Correa. Presidente, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes, Pedro, Baltasar, gracias a Televisión Capital, bueno, y un abrazo a nuestra querida Colombia. Y me encanta el tema, hablar de paz y derechos humanos. Muchísimas gracias, señor presidente. Usted ha calificado de hecho histórico este proceso, esta iniciativa que el presidente Santos y su gobierno ha abierto con la guerrilla más antigua en actividad de América Latina, las FARC. ¿En qué cree que influye esta apertura tanto en Colombia como en Ecuador, como en la región en sí misma? ¿Cuál es la importancia, la trascendencia? Bueno, no solo hemos dicho que es un hecho histórico, hemos dicho que es una de las noticias más felices de las últimas décadas para nuestra América. Ver ya una luz al final del túnel, que se acabe esa guerra fratricida, que se acabe esa violencia que tanto daño le ha hecho a Colombia, y si le hacen daño a Colombia, le hacen daño a Ecuador, a toda la América Latina. La incidencia es enorme. En primer lugar, la paz para Colombia. Sinceramente, lo sentimos como en carne propia. Lo que le pasa a Colombia, un colombiano, es como que si le pasara a un ecuatoriano. Pero si quiere hablar de la incidencia que esto tiene en Ecuador, tenemos una frontera común, 600, 700 kilómetros, que nos cuesta cerca de 120 millones de dólares anuales cuidarla, por el conflicto en Colombia. Tenemos cerca de 8.000 soldados cuidando la frontera norte, 3.000 policías, que si no hubiera este conflicto se necesitarían de 2.000, 3.000 hombres para cuidar esa frontera. Esto nos ha costado no solo recursos financieros, no solo bienes materiales, nos ha costado muchas vidas humanas, mucho sufrimiento del lado ecuatoriano. Entonces, por supuesto, también esto involucra a Ecuador y es de gran beneficio esa paz, pero sinceramente, solamente por Colombia estamos muy felices de que se acabe esa guerra fratricida. También ha dicho usted que en el siglo XXI ya no hay lugar para el uso de la violencia, para la exigencia de voz política a través de la violencia, y que incluso mantenerse en esa situación puede ser mucho más perjudicial para quienes incluso creen que esa es la vía. Eso significa realmente un modo diferente de entender las cosas, de que la política tiene que ser política sin uso de la violencia. ¿En qué medida se puede conseguir esto con este proceso? Pero tan solo hay que analizar los resultados que estamos obteniendo. O sea, aquellos que tal vez tomaron las armas por un ideal, por luchar con por los pobres, eliminar la miseria, la desigualdad, ¿qué han logrado? Tal vez exacerbar esa miseria, esa desigualdad. Por eso la izquierda moderna, lo decimos en Ecuador, y creo que se lo está repitiendo en toda nuestra América, sus balas son los votos.
sus soldados son los ciudadanos. Entonces tenemos que luchar a través de la vía democrática, más aún en Colombia, donde con todas las deficiencias que pueda tener la democracia formal latinoamericana, hay democracia. Entonces hay que luchar por medios democráticos. En el siglo XXI me ratifico, en nuestra América no hay lugar para estas formas de violencia. En esa visión de la política y de la forma de hacer política, presidente, hay una nueva manera que se ha instaurado de conversación con los ciudadanos, de interacción con los ciudadanos. En esa perspectiva, ¿usted cómo puede plantearse de esa nueva forma de hacer política en caso ya que las FARC comiencen a hacer, cambien las armas por las urnas? Bueno, tendría que integrarse a la vida política colombiana, plantear sus propuestas, sus ideales y tratar de convencer a los votantes, a los electores que son la alternativa para Colombia. Y también sin captar el poder, es claro que la mejor forma de cambiar las estructuras tremendamente injustas de nuestra América es captando el poder político. Pero incluso sin ese poder político se puede tener incidencia, presentando nuevas ideas, organizando a la sociedad civil, creando discusiones de altura, etcétera. Se puede tener incidencia para una mejor Colombia, una mejor América Latina. Y el otro tema, desde el punto de vista de los costos que ha significado para Ecuador, usted hacía una referencia muy importante en el inicio respecto al esfuerzo que ha tenido que hacer el gobierno ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano, en tener que destinar más personas, más soldados, destinar más recursos para la protección de la frontera. ¿Hay un costo político también, presidente, en esa tensión fronteriza, no desde el punto de vista de la relación bilateral, sino para el propio sistema político ecuatoriano? Bueno, las relaciones bilaterales, gracias a Dios, están en un excelente momento con Colombia y a través del gobierno de Juan Manuel Santos, a quien, dicho sea de paso, le deseamos la mejor de la suerte en el quebranto de salud que tuvo, una pronta recuperación. Pero sí, yo creo que sí tiene impacto político, porque qué difícil es lograr el desarrollo en una frontera, si la podemos denominar, tan caliente, donde muchas veces, y con todo respeto a Colombia, del lado colombiano no ha habido presencia del Estado colombiano. Y del lado ecuatoriano, frecuentemente la única presencia son las Fuerzas Armadas. Por eso no nos engañemos, estos grupos subversivos han tenido apoyo en la sociedad civil, porque han sido los que han dado alternativa de trabajo, repartido dinero, muchas veces mal habido, etcétera, y no ha estado presente el Estado. Entonces, esto implica costo político. Hay descontento de esas poblaciones porque no ha llegado a ellos el Estado, los servicios públicos, los servicios básicos, etcétera, y en todo esto va a ayudar muchísimo la paz, lograr el desarrollo en esa zona fronteriza. El gobierno colombiano ha dicho claramente que esta es una opción necesaria para continuar en la búsqueda de la paz. El gobierno ecuatoriano, por su parte, ha reconocido a marzo de este año que más de 56.000 refugiados han entrado por la frontera colombio-ecuatoriana. El 98% de esos 56.398 son colombianos y colombianas. ¿Qué impacto produce esto en Ecuador, cuando además en Ginebra también se ha felicitado a Ecuador por ser un país el más hospitalario y el que más refugiados ha recibido? ¿Qué impacto tiene en las relaciones sociales, económicas, también en las no legales? En fin, son muchos flujos de ese aspecto, porque para nosotros eso no es un costo. Hace un momento pues manifesté las implicaciones que tiene el conflicto colombiano en Ecuador, el costo de cuidar la frontera, la cantidad de recursos humanos, materiales que tenemos que tener en la frontera común, el costo en vidas, etcétera. Pero para nosotros los refugiados no son un costo. Somos un país con una tradición de gran acogida a nuestros hermanos latinoamericanos y de otras partes del mundo, muy respetuosos de derechos humanos, entonces siempre serán bienvenidos. Pero sí es bueno que sepa esto, Colombia. Ecuador es el país de Latinoamérica con mayor cantidad de refugiados, y como usted lo ha dicho, 98% de esos refugiados son colombianos, que han huido de la guerra en Colombia para encontrar un refugio de paz en Ecuador. Y de acuerdo a la ACNUR, somos los países del mundo que mejor ha acogido, mejor ha recibido a esos refugiados. No los tenemos, como en otros lugares, en campos
prácticamente concentración, aislados del resto de la sociedad, sino que están perfectamente integrados, yendo a escuelas ecuatorianas, hospitales ecuatorianos, es decir, accediendo a los derechos de un ciudadano ecuatoriano como cualquier otro, accediendo a esos derechos. Y bueno, siempre serán recibidos con los brazos abiertos, pero qué bueno sería que no tuvieran, de todo modo, un sufrimiento, un gran drama humano, gente que deja a sus familias, etcétera, huyendo de la violencia, escapando de amenazas de muerte, etcétera, de persecución, y refugiarse en un país hermano, pero que no es su país. Qué bueno que con la paz esa gente no tenga que salir de Colombia y muchos de esas decenas de miles de refugiados colombianos en nuestro país puedan regresar a su patria. Estamos muy pendientes de las conversaciones de paz, en lo que pueda ayudar a Ecuador, cuenten con nosotros. En este momento el objetivo es que se concrete la paz. Al día siguiente que se concreta la paz podemos hablar de todo el resto, ¿no? Los refugiados que quieran regresar a Colombia, por supuesto haremos todas las facilidades, pero en este momento el objetivo, lo que debe centrar toda nuestra atención es que se logre la paz en Colombia. Ya queda lejos el año 2008, marzo de 2008, la operación entonces auspiciada y ordenada por el presidente de la República Colombiana, Álvaro Uribe, en la que resultó muerto uno de los líderes más carismáticos de las FARC, Raúl Reyes, y generó todo un conflicto, incluso la ruptura y la interrupción de relaciones diplomáticas. Ese hecho demostró la incidencia nociva que puede tener un fenómeno de violencia transfronterizo. ¿Qué queda de aquello y cómo contribuir desde los países limítrofes a potenciar la ausencia de ese fenómeno y la paz? Queda en la memoria. No podemos olvidar el pasado, pero tenemos que ver el presente y sobre todo hacia el futuro. Y Colombia y Ecuador son pueblos hermanos, pero lo que sucedió, y eso lo debe saber Colombia, en marzo del 2008 fue algo tremendamente injusto, algo tremendamente desleal, porque Ecuador siempre ha colaborado con el gobierno colombiano en la lucha contra estos grupos irregulares, pero luego de violar nuestro territorio, luego bombardear territorio ecuatoriano para justificar su acción, además quisieron inculparnos de tener relaciones con la FARC y ser cómplices, porque teníamos un campamento infiltrado en nuestra selva. Con ese argumento, el mayor cómplice era Álvaro Uribe, porque en su gobierno, ¿cuántos campamentos de la FARC ha tenido Colombia? Por eso no han podido vencer a la FARC. Eso es un absurdo, o sea, que no resiste el menor análisis. Pero con todo el poder mediático que tenían, sus aliados internacionales, quisieron no solo que nos bombardearon, sino que a la víctima la quisieron convertir en victimaria, en cómplice de aquellos que estaban persiguiendo. Entonces eso fue algo tremendamente injusto. No podemos olvidar el pasado. Le mentiría si dijera que el gobierno ecuatoriano, personalmente yo, es algo que en verdad nos afectó y nos impactó muchísimo. Hemos olvidado ese ataque de marzo del 2008, pero tenemos claro que existe otro gobierno con el cual hay una gran empatía, que los pueblos colombianos y ecuatorianos siempre han sido hermanos, y sin olvidar el pasado, tenemos que vivir el presente y ver hacia el futuro. Acaba de mencionar la OEA y otros organismos regionales. ¿Cuál cree que tiene que ser el papel de una organización regional como la Organización de Estados Americanos o internacional como Naciones Unidas en el acompañamiento de este tipo de procesos? ¿Son los países autosuficientes como para encontrar esa senda hacia el final del conflicto y la paz, o necesitan algún acompañamiento y qué tipo? Bueno, eso lo debería decir Colombia, no quiero interferir en los asuntos colombianos, más aún con esta valiente e histórica iniciativa del presidente Juan Manuel Santos. Lo que es claro es que la OEA, Naciones Unidas, todo organismo internacional debe estar presto, dispuesto a apoyar este proceso de paz si así lo requiere Colombia. Y su representante legítimo, que es el gobierno colombiano. Pero usted ha sido muy incisivo con la Organización de Estados Americanos y la influencia también de Estados Unidos en los procesos de paz latinoamericanos, como diciendo que quizás es el tiempo de que eso no sea así. ¿Cuál fue su pregunta? Si la OEA puede ayudar en el proceso colombiano, yo he respondido, eso depende del gobierno de Colombia, o si creo que OEA tiene todavía una razón de ser,
y si todavía es el espacio adecuado para resolver los conflictos, sobre todo en Latinoamérica. Y ahí la respuesta contundente es no. Bastaría revisar la historia y las contradicciones de la OEA. Tenemos que crear algo nuestro, algo mejor. Y ya está, la CELAC. Tenemos que seguir apoyando y desarrollando para que sea ese espacio de resolución de controversias, solución de conflictos, sin la presencia hegemónica, les insisto, de la América del Norte anglosajona. UNASUR cree que debería de desarrollar toda una estructura de promoción de los derechos humanos y además Ecuador está siendo uno de los países más activos para propiciar la creación o la generación de una estructura de lucha y combate contra el crimen organizado. ¿Cree que es necesario esa doble Sí, visión? yo creo que UNASUR y CELAC también deberían crear sus propios espacios de defensa de los derechos humanos, vigilancia de que se cumplan esos derechos, porque hemos visto demasiadas contradicciones ya en el sistema interamericano. Para empezar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es Washington, y Washington no ha firmado el Pacto de San José. Es decir, no es parte del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Quién puede sostener una contradicción de esa índole? Nosotros en la lucha contra grupos de poder, contra negocios con fines de lucro privados que se dedican a la comunicación y por eso ya se creen por encima del bien y del mal y cometen un abuso terrible, hemos respondido con la ley en la mano y en estos ¿cómo diría?, conflictos, problemas, como quieran definirlo, nos han llevado a la comisión y hemos visto unos sesgos terribles. La influencia nuevamente de toda esa visión anglosajona de derechos humanos y de libre expresión, que básicamente no es libertad de prensa, sino libertad de empresa, ¿verdad? Dejar actuar estos negocios dedicados a la comunicación. La influencia del gran capital, porque no podemos dejar de observar que esta libertad de prensa está supuestamente implementada, ejecutada por negocios privados. O sea, son negocios privados con fines de lucro que están garantizando un derecho. Es una contradicción. Y cuando haya conflicto entre la provisión de ese derecho, el derecho a estar informados de los ciudadanos, y el fin de lucro, por definición, pues, prima el fin de lucro, pero es por definición, si son un negocio. Y también hemos visto una gran influencia del ONGismo. Y esta otra de las distorsiones, que yo creo que es el análogo del neoliberalismo en el ámbito de los derechos. Así como el neoliberalismo negaba al Estado en el ámbito económico, ahora en el ámbito de derechos niegan al Estado. El Estado es malo, los políticos siempre somos delincuentes en potencia, dictadores, criminales, etcétera, y son estas organizaciones de la sociedad civil las que tienen la verdad, las que son altruistas, querubines bajados del cielo, y tienen una influencia terrible. Todas son unas argollas. Vaya a ver a dónde van a trabajar los secretarios, los miembros de estas comisiones, a esas ONG, que muchas veces la financian. Bueno, no puedo decir que como miembro de la comisión lo financian, pero antes trabajan en esa organización, después van a trabajar en esa organización. Ellos contratan esas organizaciones para sus seminarios. Entonces son unas argollas terribles. Entonces yo creo que eso va a ser muy difícil de rescatar. No digo que todo lo que hace la comisión es malo, tiene una gran historia, tiene grandes aciertos, pero es como en el caso de un juez. No es que el juez que de repente me hace una buena sentencia, el juez honesto, es el juez que hace toda la sentencia correcta, honestamente. No es la compañía que de repente no se cae el vuelo, pues la que voy a tomar. Es la compañía que me da seguridad que siempre el vuelo llega a su destino. Entonces hemos visto unos sesgos terribles en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y obviamente en la OEA. Vea el tratamiento, la comparación del tratamiento a Cuba con respecto a la dictadura de Pinochet. El TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que ya dejó de existir, la semana pasada en Uruguay. Mire la contradicción cuando Inglaterra invade las Malvinas y ataca a Argentina. Entonces yo creo que, sinceramente, que no hay que gastar más esfuerzos en la OEA y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA y construir algo nuevo, mejor y nuestro, a nivel de CELAC y a nivel de UNASUR. Ya regresa el análisis en Hablemos de Paz y los Derechos Humanos. Buenas tardes. Necesito diligenciar
un registro de defunción? Sí, claro. Con este documento usted acredita legalmente el fallecimiento de una persona. Para tramitarlo es indispensable presentar un documento que certifique la muerte. El registro civil de defunción se requiere para numerosos trámites legales y evita suplantaciones. Usted puede tramitarlo, es gratis, fácil y rápido. En cualquier registraduría o notaría del país, al igual que el registro civil de nacimiento y matrimonio. Hola Dorita. Hola Laurita. Imagínese que es que a usted mismo le pusieron una tarea y unas fotos. ¿Unas fotos de qué? La fotosíntesis, mamá. Eso. ¿Será que me puede prestar el computador? Claro, sí. Gracias. Tan útil como un jardín botánico es tener un computador o tableta en casa. Porque conectado a internet aprendes biología, ayudas a tu familia y sin volver tu casa un jardín. Aprende con los computadores más baratos del continente y conéctate a un futuro mejor. Cuando se vive digital, se vive mejor. El análisis continúa en Hablemos de Paz y los Derechos Humanos. Continuamos con el presidente constitucional de Ecuador, Rafael Correa. Señor presidente, después vamos a retomar el tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero no quería cerrar el capítulo del conflicto armado interno colombiano y la situación actual sin preguntarle si usted cree que es posible aspirar a una finalización, a una paz posible, mientras que todavía continúan las armas sonando. El presidente Santos fue muy claro y tajante en dos cosas. Una, no se va a discutir el modelo de Estado. Dos, las conversaciones serán fuera de Colombia y sin que se ceje en la lucha contra la violencia armada. ¿Es posible que esto se pueda producir? Y un añadido, ¿cuál debe ser el papel de la sociedad civil, de las víctimas en un proceso de esta naturaleza? ¿En qué momento tienen que aparecer o contribuir o ser tenidas? Le insisto, no quisiera interferir en asuntos internos colombianos, más aún si haber perdido nuestra opinión y presencia, pero creo que tiene razón el presidente Santos al decir aquí no se va a discutir el modelo de Estado. O sea, una vez que se integren a la vida democrática, a la institucionalidad actual, bueno, desde dentro de esa institucionalidad pueden proponer cambios a esa institucionalidad. Entonces creo que en eso tiene razón el presidente Santos. Tal vez pues en la parte de que cese la violencia, o sea, por supuesto que facilitaría mucho las conversaciones de paz si hay un cese al fuego en Colombia. Ojalá se esté buscando eso y se logre aquello. Y ahí pueden venir, pueden tener un gran papel las víctimas del conflicto. ¿Quién más que ellas han sentido el dolor de lo que ha sido esta guerra, de lo que ha sido la violencia, ¿no? Y pueden ser ese llamado a la conciencia a ambas partes para lograr un cese al fuego mientras se desarrollan las conversaciones de paz en Oslo. Hay un fenómeno más que afecta a Ecuador, que afecta a Colombia, que afecta a Perú, a Bolivia, a toda la región, que es el narcotráfico. El narcotráfico también es uno de los elementos que en este acuerdo programático u hoja de ruta aparece y que ha venido constituyendo uno de los elementos fundamentales de subsistencia, de financiación o de reforzamiento de los grupos ilegales, sean armados, sean bandas criminales, sean guerrilleros. ¿Cómo habría que afrontar a nivel regional el fenómeno del narcotráfico para que dejara de ser un elemento importante y para algunos incluso decisorio en el curso de este proceso? Bueno, es claro que el narcotráfico es un crimen contra la humanidad, contra nuestros jóvenes, contra nuestros niños, y toda la humanidad debe luchar en conjunto contra ese crimen organizado. De hecho, por ser un delito y organizaciones transnacionales, se requieren respuestas regionales. Ahí también UNASUR juega un rol muy importante. Y por supuesto, pues si ha habido organizaciones irregulares en Colombia financiadas en base al narcotráfico, eso no puede ser aceptable y debe ser una premisa fundamental en los procesos de paz. Yo sinceramente no creo que todo, por ejemplo en el caso de la FARC, todos hayan estado involucrados
en cuestiones de narcotráfico. Hay gente que ha peleado por ideales. Me parece que Raúl Reyes en su diario incluso denunciaba que había gente que se había corrompido por el narcotráfico, pero dejaba claro que él no estaba en esa situación. Quiero aclarar una cosa: yo no, en mi vida he conocido a alguien de la FARC. Aquí hay candidatos presidenciales que nos acusan de relaciones con la FARC. Ellos sí se han reunido con la FARC. Yo en mi vida he conocido a alguien de la FARC. Pero creo que hay gente, no comparto con ellos, creo que han estado equivocados, pero tampoco creo que se han involucrado con narcotráfico, etcétera. Otros sí. Pero por supuesto que una premisa fundamental para construir la paz, para el cese de la violencia en Colombia, es ese rechazo contundente a este crimen de lesa humanidad que es el narcotráfico. Déjeme hacer una acotación sobre la cumbre en Cartagena, ¿no? La cumbre de las Américas, donde Ecuador estuvo más presente que nunca, sin estar ahí. Creo que marcó un hito en la historia de América Latina, porque pasamos del consenso de Washington al consenso sin Washington. 31 de los 33 países presentes, exceptuando Estados Unidos y Canadá, dijeron no puede haber otra cumbre sin la presencia de Cuba, ¿no? Entonces yo creo que fue muy importante esa cumbre y Ecuador estuvo más presente que nunca sin estar allí, porque muchas de las propuestas de Ecuador, gracias a Dios, fueron acogidas en esa cumbre. Sobre la discusión del narcotráfico, sí, yo creo que hay que hablar valientemente sobre esto, sin el temor a los estigmas, etcétera. Es claro que ha fracasado la estrategia en la lucha contra las drogas. Es claro que es bastante asimétrica. Como dice Eduardo Galeano, escritor uruguayo, un autor de Las Venas Abiertas de América Latina, es una lucha muy equitativa. Nosotros ponemos los muertos y ellos ponen las narices. Entonces se ataca a los productores y no se ataca el consumo. Claro, es evidente que hay que cambiar la estrategia. Y puede ser que dentro de ese cambio de estrategia entre una despenalización controlada, parcial, de las drogas, que es perfectamente análogo a lo que pasó en los años 20 con la enmienda de la Constitución norteamericana sobre la prohibición de alcohol, que es la única enmienda que ha sido derogada. De hecho, el alcohol es una droga también, ¿eh? Pero ¿qué es lo que lograron? Que siga consumiéndose alcohol de forma ilícita, de muy baja calidad, que se hagan multimillonarias las mafias que manejaban el negocio del alcohol, no se pagaba impuestos, etcétera. Legalizaron el alcohol y pudieron controlar aquello, pudieron dar atención a los alcohólicos. Algo similar, yo sí creo que puede ser parte de una nueva estrategia en la lucha contra las drogas. Despenalizar controladamente ciertas drogas hasta cierto nivel, etcétera. Yo no soy técnico en la materia, pues los técnicos tendrán que especificar estas cosas y, por ejemplo, poder controlar la calidad de lo que se vende, atender al drogadicto, que paguen impuestos, evitar el lavado de dinero y tantos ilícitos que se derivan del narcotráfico y que están haciendo tanto daño a nuestra sociedad. Presidente, hay un punto que usted señaló antes con respecto a las implicaciones del conflicto y la presencia de las FARC en la frontera. Esa presencia de las FARC en la frontera, esa permeación del conflicto y el papel que ha jugado el narcotráfico en el conflicto, ¿no ha involucrado, no ha tenido un impacto desde el punto de vista de entrada del narcotráfico en Ecuador? Sí, por supuesto. Vea, Ecuador es el único país andino que no tiene cultivo de droga, pero tiene tránsito y tráfico de droga. Y yo lo he visto, es increíble, ¿no? A uno hasta lo sorprende. Cuando he viajado en helicóptero en la frontera, mis edecanes me decían, mire, eso es sembrío de amapola, etcétera. Entonces, tenemos al frente de la frontera los sembríos de amapola. Y por supuesto que hay laboratorios que algunos se infiltran en nuestro país y que hay tráfico a través de nuestro país. Así que sí, esos cultivos, esa siembra de droga, sobre todo en la frontera y en los lugares donde no hay tanta presencia, con todo respeto lo digo, pero objetivamente es una realidad, del Estado ecuatoriano, del Estado colombiano, por supuesto que tiene implicaciones en Ecuador. Nosotros hemos logrado controlar nuestro territorio, no tenemos sembrío de drogas, pero no hemos podido controlar el paso de droga, muchas veces colombiana, aunque también nos viene de Perú. Antes mencionaba a Cuba y la incidencia de la Cumbre de las Américas de Cartagena y la petición. Me parece un poco contradictorio esa exclusión y que sea Cuba ahora, en el conflicto que se está tratando de poner fin, elemento nuclear para encontrar la continuación y la continuación, es decir, donde se han desarrollado los contactos.
Bueno, hay muchísimas contradicciones, pues usted quiere revisar la historia de nuestra América, es una historia de contradicciones. ¿Acaso el criminal bloqueó contra Cuba de medio siglo? No es una contradicción, ha sido condenado 10.000 veces por las Naciones Unidas, no es un atentado abierto al derecho internacional, derecho interamericano. ¿Y quién le pone el cascabel al gasto? ¿Acaso no fue una contradicción Cuba excluida de la Organización de Estados Americanos, pero nunca se excluyó la dictadura de Pinochet? Y tal vez sí, más que contradicción, puede aparecer como una paradoja por la desinformación que existe sobre Cuba, que el espacio para estos diálogos de paz, además de Noruega, Oslo, también sea Cuba. He recogido para este tema algunas de las recomendaciones que el gobierno ecuatoriano ha hecho públicas al respecto sobre la comisión. Dice, todos los estados deberían financiar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar su independencia. Es que usted sabe cómo se está financiando la comisión. Gran parte Estados Unidos, otra parte Europa. Y es Comisión Interamericana. Estados Unidos no la reconoce. Y Europa no es parte de América. Y son los que más financian la comisión. Y usted sabe, no nos engañemos. El financiamiento genera dependencia. Si contradicen las visiones de esos países, dejan de financiar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es uno de los tribunales internacionales que más ha avanzado en defensa y protección de los derechos humanos en momentos muy críticos y difíciles. Totalmente de acuerdo. Hay ese ejemplo para... Y en general los juristas que conforman la Corte son de muy alto nivel, pero para empezar, la Corte no está en Washington, que no reconoce a la Corte, ni a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sí está en Washington. La Corte está en San José de Costa Rica. Entonces ya ahí se libera algo de influencia, ¿no? Sí, y es actuante además. ¿Perdóname? Y es actuante la Corte. Y actúa en base a derecho. Sí, claro. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos algunas veces la legalidad es algo secundario y actúa con una mentalidad de ONG, de esas infantiles, ¿no? Donde el Estado siempre es el culpable y hace unas cosas terribles. Otra de las recomendaciones que el gobierno ecuatoriano plantea es redefinir las relatorías especiales y transformarlas en cuerpos técnicos consultivos al servicio de la Corte. ¿Qué quiere decir? Pero es que eso debe saber Colombia y nuestra América. Creo que hay 8 relatorías en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de pueblos ancestrales, de discapacitados, hasta creo que de migrantes. La única con presupuesto propio y reporte propio es la Relatoría de Libertad de Expresión. Es que la libertad de expresión tiene supremacía sobre otros derechos, los derechos de las personas discapacitadas, los derechos de nuestros pueblos ancestrales. No, es que detrás de eso están los grandes negocios dedicados a la comunicación. Hay billetes, es financiada por Estados Unidos, que no reconoce a la comisión y en consecuencia no conoce a la relatoría. En otras palabras, la comisión puede, y la relatoría, llamar la atención, condenar, si usted quiere entre comillas, aunque eso le toca a la Corte, algún país de América Latina por no respetar la libertad de expresión. Pero no puede ser con Estados Unidos. Y está en Washington la sede. Y lo financia Estados Unidos para que controlen a otros. Entonces es algo inadmisible, son contradicciones insostenibles. Entonces lo que hemos pedido es que para liberar de esa dependencia, porque el financiamiento crea dependencia, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las relatorías, sean financiadas por los estados. Y que haya un informe en conjunto, no la Relatoría de Libertad de Expresión aparte. ¿Qué supremacía tiene la libertad de expresión sobre otros derechos? Entonces ahí usted se da cuenta de los vínculos que tiene con el gran capital. Al final del día es solamente porque detrás de este concepto con el que todos coincidimos, como concepto, la libertad de expresión, están grandes capitales, grandes negocios dedicados a la comunicación y tienen ya una relatoría para defensa no de la libertad de expresión, de esos negocios, no nos engañemos. Ahí, por ejemplo, un tema para discutir es el papel de esos organismos en el tema del derecho a la información, el derecho que tengan los ciudadanos a estar informados sobre lo que sucede, ¿no? Y es un tema todavía... Pero, Pedro, es que es un tema fascinante. Cómo me encantaría tener un programa solo para eso, si me dieran algún día la oportunidad. Pero mire, TV Capital es pública, ¿verdad? Sí. ¿Con qué libertad puede informar? O sea, el derecho a la información ciudadana, es que lo puede garantizar un negocio privado con fines de lucro que se financia con patrocinadores. Es que va a dar una información que contradiga al patrocinador. Es que además, si ese negocio tiene otros negocios, va a dar una información que contradiga o perjudica sus negocios, a aquellas posesiones que tienen. Definitivamente no. Entonces todos estamos de acuerdo con el derecho a informar a los ciudadanos. Yo lo que estoy cuestionando es que si es coherente y realista que ese derecho a la información lo garanticen negocios privados con fines de lucro,
que van a anteponer el lucro al derecho a la información. Sí, porque si no fuesen rentables, se cierran. Pero entonces tendríamos que pensar en otra forma, pues, de organizar esos actores dedicados a la información. Por ejemplo, actores públicos, comunitarios, sin fines de lucro. Pero que para poder seguir funcionando tengan rentabilidad. La rentabilidad para un negocio es el fin en sí mismo, no nos engañemos. Además, el poder que da la información, y eso en manos privadas, que además tienen colusión, porque usted sabe que los medios privados se ponen de acuerdo para informar lo mismo, para atacar al que osó, ¿no? Como Torquemada, llevarlo a la hoguera, al que osó cuestionar la pulcritud, la transparencia de los negocios dedicados a la comunicación. Además hay colusión. Entonces, ¿es que nos pueden garantizar el derecho a la información a los ciudadanos? Yo le digo, la experiencia que he vivido, definitivamente no. ¿Qué se entiende por libertad de información, libertad de expresión? Argentina, Ecuador. Usted sabe que le imputan que está atacando a la libertad de expresión. ¿Y sabe cuál es la acusación? Que le hemos puesto juicio a periodistas. O sea, una norma no escrita que los periodistas están sobre la ley. O sea, uno responde con la justicia y es atentado a la libertad de expresión. ¡Qué locura! El papel, entonces, bueno, ¿a qué se debe eso? Pero es muy fácil de alcanzar. A que finalmente nuestra América está cambiando realmente. Y parte de la vieja América, parte de los grupos fácticos, parte de las burguesías que siempre nos han dominado, han sido estos medios de comunicación. ¿Pues a quién pertenece? ¿Acaso hay democracia en la propiedad de los medios de comunicación? Aquí, los medios nacionales los manejan 6 familias. 6 familias vinculadas a los grupos que siempre nos han dominado, con vínculos también entre ellos. Entonces, está cambiando, están perdiendo su poder y nos van a dar con todo a todos los gobiernos progresistas que estamos cambiando las relaciones de poder en nuestra América en función de las grandes mayorías. ¿Acaso estos señores no eran los que ponían o quitaban presidentes? Miren el baile que le acaba de dar Chávez en Venezuela, pese a tener toda la prensa en contra. Entonces, para esta gente es algo que primero que no están acostumbrados, y algo intolerable, porque ellos ya no sean los que manden, y por eso van a darle con todo a los gobiernos progresistas. Entonces, mire, en el fondo está el problema este. Son negocios privados, con fines de lucro o fines de poder, que manejan un derecho, la información, y un bien como la información da mucho poder, como ya lo he mencionado. Y tenemos que hacer algo en la democracia, así como la ausencia de prensa libre, o la prensa libre es vital para una democracia, la mala prensa es mortal para esa misma democracia. Y en América Latina, no nos engañemos, no tenemos mala prensa, tenemos pésima, terrible prensa. Pero esa prensa libre, esa prensa pública, también debe verse ajena a cualquier tipo de influencia política. Pero por supuesto, ¿acaso que sea público? ¿Acaso canal público significa canal pro-gobernista, canal pro-Estado? No, antes por el contrario. Al ser un canal público lo libera de esta, por ejemplo, dependencia de los patrocinadores, de lucro privado, etc. Es como si un partido político estuviese financiado por una empresa, ¿no? Igual en la gestión. Los partidos políticos de oposición se llaman los medios de comunicación privados, porque se llaman libre e independiente, ¿no? ¿Cómo quisiera que fueran libres e independientes? Lo único que han sido libres de impuestos, porque aquí ni impuestos pagados. Se ha hecho el discurso, no renuncio a preguntarle sobre esto. Me encanta el tema de medios de comunicación, porque una de las cosas donde he visto más disparate, más contradicción. De repente se dicen contradictores del poder político, quiere decir que tiene un rol político, y cuando se les contesta políticamente, atentado a la libertad de expresión. Pero hay unas cosas. ¿No entiendes? Pero es que le iba a decir algo. ¿Quién les otorgó esa atribución? ¿Por qué, si son unos negocios, cuál es la diferencia entre la Asociación de Periódicos de Ecuador, un grupo de empresas privadas, que la Asociación de Bancos? Pero como los unos se dedican a prestar dinero y los otros se dedican a vender información, entonces ya los últimos están por encima del bien y el mal, son los árbitros del bien y el mal. No lo entiendo, perdón. Me deja poner no lo entiendo. La posición, presidente, regional respecto a ese punto, en las conversaciones con sus colegas, ¿cómo lo Todos coinciden conmigo, pero muy poco lo expresamos en público, porque le tienen terror al poder mediático. Oiga, es que ya cambia la película. Por ejemplo, la Comisión Interamericana, ¿no? Todavía tiene la idea de los malvados dictadores persiguiendo a heroicos políticos que solo quieren denunciar la corrupción de los gobiernos. No hay tal, al menos en Ecuador, no hay tal en Argentina. Lo que tenemos es a diario persecución por parte de estos poderosos medios de comunicación a gobiernos patriotas que no se han sometido a sus intereses. De hecho, no nos engañemos. Hay persecución de periodistas. Dígame qué persecución de periodistas, por favor. En
Colombia, ha habido... Bueno, pero eso es otra... En México. Mire, aquí, por ejemplo, usted tiene muertos en Colombia, muertos en México. Aquí, que gracias a Dios, que nadie está muerto. No sé si hay algún periodista preso por algún accidente de tránsito, qué sé yo, pero aquí es donde no hay libertad de expresión, porque no nos sometemos al poder mediático. Es un absurdo. Entonces usted ve cómo se le arruman las mentiras, y por eso Julian Assange, un hombre bien informado, escogió Ecuador como refugio. En este escenario regional, yo continúo esa discusión sobre el poder de la información y la democracia ha tenido un cambio muy fuerte con la integración con UNASUR. Ha habido momentos de crisis política en donde lo que sucedió en Paraguay, por ejemplo. El presidente constitucional del Paraguay cae y la reacción regional es movilizarse regionalmente los presidentes a apoyar y mantener el sistema institucional y el sistema democrático. En esa perspectiva, ¿no cree usted un poco que es necesario que se avance un poco más en el tema del derecho a la información? Pero todos estamos de acuerdo con el derecho a información. Pero avanzar. No hay gobierno que haya transparentado más allá del discurso, presidente. Lo público hechos. Que este gobierno. Por supuesto, hecho, y por eso necesitamos buena prensa. Porque el peor enemigo de la libertad de expresión no somos los políticos, son los malos periodistas. Y hay malos periodistas. Usted sabe el problema que yo tuve aquí. Después de que casi pierdo la vida el 30 de septiembre del 2010, un malqueriente escribió que yo había disparado sin previo aviso contra un hospital de unidades civiles, que era un criminal de lesa humanidad. Se le pidió que rectifique, a lo cual obliga la Constitución y la ley. No lo hizo. Se le metió un juicio, le ganamos, atentado a la libertad de expresión. Y querían defender esa monstruosa mentira en nombre de la libertad de expresión. Perdón, mentir no es parte de la libertad de expresión. Mentir es un atentado a la libertad de expresión. Hasta el Evangelio nos dice, ¿verdad? Solo la verdad os hará libres. La verdadera libertad se basa en la verdad. Y aquí quieren mentir, manipular, desinformar en nombre de la libertad de expresión. No lo podemos hacer. Déjeme cerrar un poquito en esto, Baltasar, con el tema. El tema de Julian Assange no les ha significado una tensión en política internacional fuerte, por ejemplo, con el Reino Unido, con Suecia, con Estados Unidos. Pero nosotros haremos lo que tenemos que hacer, cumpliremos con nuestro deber, con nuestra tradición y nuestra vocación de respeto a derechos humanos, de defender la vida de las personas independientemente de las tensiones que haya. Estamos acostumbrados a eso, hemos tenido bastantes tensiones en este camino recorrido. Presidente, quiero decirle otra cosa hasta graciosa, ¿no? Vea pues quiénes son los dueños de los medios de comunicación. Los que han defendido dictadura, han sido ministros de dictadores, han sido altos funcionarios de gobiernos más represivos, y son los que nos hablan de derechos humanos y libertad de expresión, por favor. ¿Cómo ve al Ecuador en el área de la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas, afrodescendientes, hutubios, en el área de los derechos de tercera generación, de esos derechos de la naturaleza? ¿Cuál es el papel de Ecuador con proyectos ecológicos impresionantes por una parte, pero también con problemas de extracciones mineras y de recursos energéticos, lo que podría parecer como una contradicción? ¿Cómo ve? Yo no veo contradicción, usted lo ha dicho, ¿no? Nuestra Constitución es la más avanzada del mundo en cuestiones ambientales, pero en cuestiones de derechos en general. Es muy garantista, el derecho a la libertad de expresión, los demás derechos humanos están blindados en nuestra Constitución. Es la primera Constitución de la historia de la humanidad que otorga derecho a la naturaleza como espacio de reproducción de la vida. Lamentablemente siempre hay fundamentalismos extremos que tergiversan conceptos. Y usted ha dicho, ¿no? ¿Cómo esta contradicción de extractivismo? ¿Desde cuándo tener petróleo, tener minerales es una mala noticia? Y aquí hay grupos fundamentalistas que nos quieren hacer creer que es una mala noticia, que es mala suerte tener petróleo, que es una maldición. Por favor. Es que se ha utilizado mal el petróleo, eso es otra cosa. Usted puede tener mal turismo, pero por eso no va a eliminar el turismo. Usted puede tener mala agricultura, pero por eso no va a eliminar la agricultura. Usted puede tener mala industria, por eso no va a eliminar la industria. La cuestión es tener buena agricultura, buena industria, buen turismo y buen petróleo. Pero le meten eso en la cabeza y muchas veces es triste, ¿no? Porque son estas ONG de gringuitos con la panza bien llena que creen que la miseria es parte del paisaje y le dicen a nuestros pueblos ancestrales, en nombre de sus derechos, no talen, no extraigan, muéranse de hambre, y yo tendré un sitio donde turistear con mis panas, ¿no? Y tomarme una linda foto con el paisaje. Ustedes son parte del paisaje, la miseria es parte del paisaje. Oiga, el desafío, el imperativo moral de nuestra América es vencer la pobreza. Es el colmo que una región tan rica como América Latina tenga todavía miseria generalizada. Insisto, es el imperativo moral.
debería ser la prioridad, si es necesario, excluyente de la política pública de los respectivos gobiernos. Y para eso necesitamos aprovechar, como todos los países del mundo lo han hecho, nuestros recursos naturales, por supuesto, de forma responsable, de forma adecuada, pero aprovecharlo. Pero aquí tenemos ciertos pseudo dirigentes, y le insisto, muchas ONG financiadas del extranjero, muchos extranjeros que vienen a nuestros países, abusando de la hospitalidad de nuestros países, a meterle cosas a nuestros pueblos indígenas, envenenarlos, llenándolos de odio y decirles, opónganse a todo, mintiéndoles, ¿no?, que les van a robar sus recursos, que les van a destruir su selva. ¿Sabe cuál es el principal peligro de la selva ecuatoriana? La expansión de la frontera agrícola y ganadera. Y nadie dice eso. Y nuestros pueblos ancestrales se dedican a la agricultura y la ganadería. Esto tiene un carácter depredador brutal. Entonces, la minería tiene un impacto, por supuesto que tiene impacto ambiental, como toda obra humana, pero mucho más concentrado, y se puede remediar ese impacto. Pero le dicen que se le va a destruir la selva, que se va a quedar sin alimento. Miente, desinforma, que se van a envenenar las aguas. ¿Sabe cuál es el principal factor contaminante en nuestras aguas? Las aguas servidas de las ciudades, porque no tienen adecuado sistema de procesamiento de aguas servidas. Y para eso se necesitan centenas de millones de dólares. Paradójicamente, con los recursos del petróleo y la minería, podemos financiar esos sistemas de procesamiento de aguas servidas y limpiar nuestros ríos. Pero no hay una discusión racional, no hay una discusión honesta, hay una discusión visceral y con mucha mala fe. Entonces, yo no veo contradicción. Tener petróleo, tener minerales, no es una mala noticia, es una extraordinaria buena noticia. Pero hay grupos fundamentalistas que envenenan, sobre todo a nuestros pueblos ancestrales, con su ingenuidad, con su altruismo algunas veces, los envenenan para oponerse a todo aquello y lo están condenando a la pobreza. Presidente, usted está cerrando con un tema que nos está abriendo todo un horizonte para una discusión posterior. Ya nos están anunciando que el tiempo terminó. Pero ese es otro tema fascinante, ¿eh? Pero fascinante, hay gente que cree que la pobreza es parte del paisaje, es parte de la cultura, y no hay mayor forma de racismo y mayor injusticia que eso, porque ellos no serán capaces de vivir como nuestros pueblos ancestrales. Nuestros pueblos ancestrales, y estoy seguro que en Colombia también, cierto, no viven bien. Cierto. Hay desnutrición, los niños tienen los vientres hinchados por parásitos, la esperanza de vida es cortísima, analfabetismo, ausencia de servicios básicos, pero dicen sigan así, porque esa es su cultura, o sea, la miseria como parte de la cultura. Es cierto. Gracias, presidente, por habernos recibido aquí en su despacho en Quito. Y a ustedes muchas gracias. Ya han visto la posición del presidente Rafael Correa. Hemos recorrido la posición de cómo ven desde Ecuador y cómo ven desde el gobierno de Ecuador el proceso de paz que está comenzando en Colombia. Hemos entrado en los temas difíciles de discusión sobre el problema de los derechos humanos, el tema de la defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información, cosas que han sido parte de la polémica política en el Ecuador y que el presidente Correa no le ha eludido las respuestas ni el enfrentamiento al tema como debe ser. Baltasar. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Yo he tenido un error imperdonable, y es que el tema que no hemos tocado ha sido el de la justicia, el papel de la justicia. Realmente el tiempo se ha hecho escaso. Perdón, Baltasar, la justicia es un derecho, ¿verdad? Sí. Como la información es un derecho. ¿Usted se imagina jueces privados con fines de lucro prohibiendo ese derecho? Bueno, esos son los medios de comunicación, que nadie se atreve a hablar de eso. Los jueces, señor presidente, como usted sabe bien, tienen que ser independientes e imparciales y protectores de los derechos de los y por eso son servidores públicos, ¿no? Esos son los grandes debates que tiene que enfrentar nuestra América. Muchísimas gracias al presidente de la República del Ecuador. Lo que no se puede negar es la claridad y contundencia de sus posiciones, tanto en lo relativo al conflicto armado y al deseo de finalización del mismo en Colombia, a las buenas relaciones con el pueblo hermano colombiano, al deseo de prosperidad de su país y protección de los pueblos ancestrales, y en definitiva opiniones contundentes sobre el sistema interamericano de derechos humanos y sobre derechos tan importantes como el de libertad de expresión e información que nutren a cualquier democracia. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a usted, Baltasar. Pedro, en verdad he disfrutado mucho esta entrevista. Un abrazo a toda Colombia y nuestros más sinceros, fervientes deseos de que se logre la paz. Cuenten siempre con nosotros. Buenas noches. Gracias.
le agradezco enormemente al alcalde Gustavo Petro y obviamente a Holman Morris como gerente de Canal Capital, que hubieran facilitado que este acto se transmitiera por